Hola, bendecido domingo, te dé el Señor. Dios te llene de su presencia y vamos a continuar aprendiendo sobre el fruto del Espíritu. Estábamos viendo en lo último de la parte 3 sobre el fruto del que es la fe. Continuemos con el fruto del Espíritu, la parte 4 que nos enseña. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia acerca de la fe. La fe nos enseña que el justo vivirá por fe. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que los justos tenemos que aprender a vivir por fe, por creerle a Dios todo lo que hace y todo lo que va a hacer en nuestras vidas. Pero dice que si nos volvemos atrás, no agradaremos a Dios. Entonces, una cosa que tenemos que aprender es nunca regresar atrás, hacia el pasado, hacia donde nos sacó el Señor, nunca debemos de regresar. La fe, acuérdense que tenemos que obedecer la palabra, ser seguros, tener confianza y seguridad en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Otra cosa que nos enseña la fe es que veremos cosas sobrenaturales. Esto lo vemos en Mateo 17:20, dice, y él les dijo, por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Entonces es mejor conocer poco y practicarlo que conocer mucho y no practicar la fe. Entonces dice que también le diremos a este monte, a estas circunstancias que estemos pasando, que se quiten, que se irán y nada nos será imposible. Entonces tenemos que aprender que veremos cosas sobrenaturales caminando con Dios. Otra cosa que aprendemos acerca de la fe es que andemos por fe y no por vista. Esto lo vemos en 2 de Corintios 5:7. Dice, porque por fe andamos. Es decir, no por vista, o sea, no por apariencia, no por confesar, yo tengo mucha fe en Dios, yo le creo a Dios, y a la vez actúas como que no tienes nada de fe. ¿Qué tanto tengo una fe con Dios? ¿Tengo una fe que le cree a Dios o que no le cree? Debemos ver siempre a Dios para vivir con fe. Nunca debemos de bajar la mirada con el Señor para que nuestra fe no caiga, para que nuestra fe no nos la arrebate el adversario. Siempre tenemos que caminar en la palabra, escudriñarla, obedecerla. ¿Para qué? Para caminar con seguridad, con confianza, con certeza de que Dios está con nosotros, de que andamos por esa fe, por creerle en todas las obras, en todas las maravillas que ha hecho Dios, que es el Dios creador del universo, que envió a su Hijo a esta tierra a morir por nosotros, para salvarnos. Esa es nuestra fe con la que tenemos que caminar. Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto nos enseña en Romanos 10:17, dice, así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Entonces, ¿cómo viene la fe? Por oír la palabra. ¿Tú escuchas a diario la palabra? ¿O qué escuchas diario? La televisión, la radio, los chismes, los vituperios, cosas desagradables, o qué es lo que escuchas, porque aquí dice que por el oír la palabra va a crecer tu fe. Si tú no escuchas a diario la palabra, la fe no va a crecer, no le vas a creer a Dios y no le vas a agradar a Dios. Entonces dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo.
O sea, Cristo vino a enseñarnos la ley de Moisés, vino a perfeccionarla. ¿Y por qué vamos a crecer? Por la constancia y perseverancia que vamos a tener al leer la Biblia. Entonces te invito, hermano, a que seas perseverante en escuchar la palabra para que crezcas en la fe. Porque si no, las cosas que están pasando en el mundo te van a jalar, te van a desanimar. Ya no le vas a creer a Dios, vas a creerle más a las adversidades, vas a creerle más a Satanás que a Dios. Entonces la fe es un requisito esencial para acercarnos a Yeshua. Es decir, debemos tener fe de que Él existe. Esto lo vemos en Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, ¿a quién? A Dios. Si no tienes fe, no agradas a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que creas que Él existe, que creas que Él tiene poder, que creas que Él es el Dios creador del universo, que Él creas que fundó la tierra con el poder de su palabra. Dice, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios aún premia a aquellos que le buscan y le creen. Entonces quiere ser premiado, quiere ser bendecido. Y hablo bendecido espiritualmente porque todo el mundo se va por las bendiciones naturales. No, son bendiciones espirituales las que Dios nos entrega primero para que aprendamos a vivir en esa fe. Entonces hay que aprender a caminar por fe en Dios. Otro fruto del Espíritu es mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Bueno, la mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro. O sea, tú tienes que moderarte en ese carácter apacible para que no te afecte el comportamiento de otros. Porque si tú caminas en la carne como el otro, pues ahí se van a encontrar los dos y te va a dañar y va a haber resentimiento, va a haber odio, va a haber rencor. Pero si tú piensas, bueno, Dios, dices que todo lo que me hacen a mí te lo hacen a ti, entonces tú se lo mandas a Dios y Dios te va a ayudar a ti para que salgas adelante. Entonces, la mansedumbre implica la capacidad de autocontrol, de dominar la cólera cuando ésta salta en ti. La mansedumbre es la virtud de humildad, apacibilidad, disposición de acatar la disciplina del Señor. O sea, tienes que tener esa disposición que Dios disciplina y con mansedumbre tú lo aceptas, si no te vas a hacer rebelde. Vas a decir, Señor, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me das? ¿Por qué el otro? Porque no eres humilde. Entonces la mansedumbre es la disposición del espíritu en la que aceptamos los tratos como buenos, sin discutirlos ni resistirlos. Es la serenidad del espíritu pacífico y humilde, del hombre que no se deja arrebatar fácilmente por el enojo. Entonces la pregunta sería, ¿te dejas arrebatar por el enojo? ¿O eres mansedumbre? ¿Tienes moderada tu ira? ¿O te enciendes fácilmente? ¿Tienes humildad? Si tienes humildad, eres mansedumbre. ¿Acatas la disciplina del Señor? Entonces, hermanos, debemos de reflexionar en estas preguntas, de no ser arrebatados con el enojo, de tener una ira moderada,
de ser humildes y acatar la disciplina del Señor. En Eclesiastés 10:4 dice, si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Es decir, no te justifiques ante el rey, ante el soberano, ante la gente, porque te va a ir peor. La recomendación es que debemos de ser humildes y saber reconocer que hicimos mal, que la regamos y pedimos perdón y nos humillamos y no apuntamos con ese dedo acusador. Tú lo hiciste, ¿no? Primero nos apuntamos a nosotros para reflexionar. Es importante que la mansedumbre esté presente en nuestras vidas. De lo contrario, cometeremos muchos errores y haremos muchas locuras. Esto lo dice en Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Entonces, ¿qué dice aquí? Hermanos, que dejemos de ser mechas cortas, porque cometemos muchas locuras. Si te pones a pensar, si te pones a reflexionar, ¿cuántas veces decimos o hacemos locuras por causa de la ira? Nos enojamos y nos cegamos, por eso están muchos en la cárcel, hermanos, por eso hay muchos que están en los panteones por la ira que los ha cegado. Por eso muchos separados, muchos divorciados, porque los cegó la ira. Dice, y después nos arrepentimos del mal que hicimos. No sé si te ha pasado, pero cuántas veces has sido arrebatado o arrebatada, que hiciste algo tan impulsivamente, y muchas de las veces no nada más en ese momento te arrepientes, sino muchas de las veces pasando los años te arrepientes del mal que hiciste, de lo malo que hiciste, porque muchas veces por estos arrebatamientos hay asesinatos, hay envidias, hay celos, hay contiendas, hay pleitos por estos arrebatos, hay divorcios, porque nos dejamos arrebatar por las malas pasiones que hay en el corazón. Entonces tenemos que aprender la mansedumbre, que yo creo que muchos en este tiempo no la hay. Tenemos que retornar a la palabra, a obedecer lo que la Escritura nos dice que tenemos que hacer, y nos va a ir bien. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la mansedumbre? Nos ayuda a evitar los conflictos pues a toda costa. O sea, no hay que estar metiéndonos en conflictos ajenos o en pleitos ajenos, porque así nos va, ¿verdad? Dice en Éxodo 2 del 13 al 14, dice, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Esto está hablando Moisés. Moisés salió del palacio y fue a caminar y vio a 2 hebreos que discutían. Y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Le responden los judíos. Le respondió el culpable, ¿estás pensando matarme como mataste al egipcio? Fíjese, ahora sí que como dicen, el que mete paz saca más. Aquí Moisés defendió a los judíos porque estaban siendo maltratados por los egipcios. Y Moisés, arrebatado por su ira y su enojo, mató al egipcio. Y ahora ellos le estaban reprochando por haberlos defendido. Es el colmo, ¿verdad? Entonces no hay que meternos en conflictos ajenos. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado lo que sucedió. Entonces aquí podemos ver cómo rechazaron a Moisés por haberlos defendido, por haber evitado un conflicto entre ellos, y lo rechazaron.
O sea, sacó más él porque tuvo que huir de ahí porque iba a ser descubierto, porque el faraón se iba a dar cuenta que él mató a un egipcio. Y faraón, como no quería a Moisés, sabía que era un israelí, entonces el faraón lo quería matar. ¿Por qué? Porque pensó faraón, no, si que ya está aquí en este lugar más alto con nosotros, entre nosotros, hizo esto con un egipcio, va a matarnos a todos los egipcios. Entonces por eso Moisés tuvo que huir. ¿Para qué? Para salvar su vida y para el propósito. Nunca se olviden que Dios siempre tiene un propósito en sus vidas, así como la tuvo con Moisés. Entonces Moisés huyó, pero para ser tratado en el desierto, para ser cambiado y transformado, para ser humilde. Acuérdense que Moisés fue reconocido como el hombre más manso de la tierra. Entonces a veces nosotros somos tan rebeldes que no nos dejamos moldear, que no nos queremos dejar ni de Dios. No nos queremos dejar del hombre, menos nos vamos a querer dejar de Dios. Pero estamos mal, hermanos, porque no hay mansedumbre en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer en nuestras vidas? Al salvarnos vino a cambiar nuestras vidas, vino a hacernos nuevas criaturas, para que seamos a la imagen y semejanza de Él. Entonces no nos equivoquemos, no dejemos que el corazón nos engañe para seguir haciendo cosas que no agradan a Dios. También la mansedumbre nos enseña a ser mansos y humildes de corazón como Jesús. En Mateo 11:29 dice Jesús, tomen mi yugo sobre ustedes. O sea, ¿qué es el yugo? La enseñanza. El yugo también es la interpretación correcta de la palabra, de la Torá, del Antiguo Testamento. Entonces dice, tomen mi yugo y aprendan de mí. O sea, tomen mi palabra, tomen lo que les enseño. Dice, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Fíjense que el ser manso y humilde, pero de corazón, no fingiendo, no siendo hipócritas, no fingiendo ser alguien que no eres, porque tarde o que temprano se va a revelar lo que eres, porque nadie puede fingir algo que no ha habido cambiado o que no ha sido cambiado. Entonces dice que de corazón tenemos que ser mansos y humildes. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Descanso para nuestras almas. ¿Cuántos no quieren descanso para nuestras almas? Yo quiero descanso para mi alma. Entonces, ¿cómo voy a adquirir este descanso para mi alma? Siguiendo la voluntad de Yeshua, habrá descanso en tu alma. Mientras no hagas la voluntad de Él, no va a haber descanso para tu alma. Va a haber desasosiego, incertidumbre, va a haber de todo en tu vida mientras no tengas esa mansedumbre y humildad. Vamos a ver otro fruto que es templanza o dominio propio. Según el diccionario secular, dice que templanza es moderación, sobriedad, continencia. Vamos a ver qué es la templanza o dominio propio. Según la Biblia, dice que es la virtud que mantiene el equilibrio y el dominio sobre la voluntad del individuo, que logra moderar los instintos, sublimar las pasiones y controlar los impulsos y deseos. El dominio o la templanza es la firmeza que demostramos en cualquier situación, tentación, problema y tristeza, siempre tomando decisiones apegadas a la cordura, al dominio propio y apegadas sobre todo a Dios. En Ezequiel 22:20 dice, como se junta la plata, bronce, hierro, plomo
y estaño en medio del horno, y se atiza el fuego en él para fundirlos, así los juntaré yo en mi ira, dice Dios, y en mi furor los pondré ahí y los fundiré. Entonces, yo creo, hermanos, nadie queremos hacer enojados a Dios. ¿Para qué? Para que nos meta en el horno y nos funda. Dios quiere siempre moldear el corazón, pero Dios quiere que seamos sensibles y humildes de decir: toma, Señor, mi corazón, aquí está, moldéame. Y sin embargo nos presentamos rebeldes al Señor, y ahora sí que va a ser muy duro el trato, muy duro el que nos meta al horno para fundirnos y estarnos moldeando. Ahora sí que flojitos y cooperando, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? La palabra templar se usa cuando un herrero calienta un metal y lo somete a cambios bruscos de temperatura. Esto es con el fin de que la pieza quede sólida, templada. Entonces Dios te mete al horno de fuego para templar y o cambiar tu carácter. Dice que las ovejas se dejan moldear, se dejan cambiar y van hacia el lado derecho, pero las cabras van hacia el lado izquierdo. Las cabras van adelante del pastor, pero las ovejas van atrás del pastor. Amén. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la templanza? Bueno, nos enseña a tener ese dominio propio, y dice que debemos añadir a nuestras vidas dominio propio. En 2 de Pedro 1:6 dice: al conocimiento, dominio propio. O sea, el conocimiento, ¿cuál conocimiento? Al que te enseñaron en la escuela, en tu carrera, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, no. Al conocimiento de la palabra. Tú ya lees la Biblia, tú la estudias, tú ya tienes conocimiento. Entonces, al conocimiento de la escritura que ya tienes en ti, que ya has leído, que ya has escuchado cuando oyes las predicaciones, dice que le agreguemos dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. ¿Cuál es el dominio propio? Es la capacidad de negarse a placeres. Entonces, si ya tienes la palabra, ten el dominio propio ya. Ten la capacidad de negarte a tus placeres, a ti mismo, para que dejes vivir Cristo en ti y que crezca Él en ti. Entonces, al dominio propio, la perseverancia. Y a la perseverancia, piedad. Entonces, ya tienes el conocimiento de la palabra. ¿Qué tanto la conoces? ¿Qué tanto la estudias? ¿Qué tanto tienes compromiso de aprender cada día más de Dios? Ya estás en este camino. Y como decía, Jesús le dijo: ustedes se quieren ir, le dijo a los 12 apóstoles, y Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, esta palabra, pregúntatela tú. ¿Tienes el conocimiento de la palabra? ¿A dónde más vas a ir o a dónde más quieres ir? ¿Tienes dominio propio? ¿Has dicho no a los placeres mundanos? Entonces tenemos que tener esa templanza, y a la templanza el conocimiento, el dominio propio y la perseverancia. Y a la perseverancia, piedad, tener compasión por los hermanos. También tenemos que Dios nos ha dado un espíritu de temor. Que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de dominio propio. Se me cuatrapearon las letras. Entonces dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de dominio propio. Esto lo podemos ver en 2 de Timoteo 1:7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor,
sino de poder, de amor y de dominio propio o disciplina propia. Entonces no tienes por qué tener temor, no tienes por qué ser cobarde. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado poder. Te ha dado el poder para dominar tus placeres, te ha dado el poder para que tengas dominio propio en tu carácter. Te ha dado el Señor el conocimiento de la palabra. Entonces, también amor. Tienes que tener amor. Amor al prójimo, amor a Dios. Y tienes que tener el dominio propio. Entonces, que no nos ha dado Dios un espíritu de temor. ¿Qué espíritu tienes? ¿Qué tipo de espíritu tienes actualmente? ¿Con qué tipo de espíritu vas caminando? ¿Vas ondeando esa bandera delante de tus prójimos, delante del mundo? ¿Qué espíritu tienes? ¿Qué espíritu te ven? Entonces Dios no nos ha dado temor, y no tengamos temor a los dones que Dios nos da. Al fruto que quiere que mostremos, no tengamos tampoco temor, sino que caminemos en esa certeza, en esa confianza de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios ha moldeado en nuestras vidas. Amén. También dice que la templanza dice que somos probados a altas temperaturas. Esto lo podemos ver en 1 de Pedro 4:12. Dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. O sea, va a meternos en el fuego el Señor, va a venirnos ¿a qué? A probar. Entonces Dios haciéndonos un examen con esa prueba de fuego, porque dice que no nos sorprendamos porque siempre somos probados. Entonces no debemos de tener ningún temor cuando Dios viene a nuestras vidas a probarnos. Dice que no nos sorprendamos, porque dice que la prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. O sea, la prueba que Dios nos manda es para probarnos. ¿Y qué nos corresponde hacer nosotros? Que Dios nos ponga una palomita en esa prueba o que Dios nos ponga un tache en esa prueba. Entonces tenemos que reflexionar y pensar en las pruebas que estoy pasando, cómo le estoy respondiendo a Dios. Y dice que han venido esas pruebas para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Es que muchos hermanos o hermanas se preguntan, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Porque a mí me sucede, pues es porque aquí dice que son un fuego de pruebas. ¿Para qué? Para probarnos. Y dice que no nos extrañemos. No nos extrañemos lo que nos está pasando, porque Dios ya nos lo advirtió, Yeshua nos lo dijo, y aquí Pedro lo está confirmando, las pruebas que van a venir. Entonces, no sabemos por qué pasan las cosas, pero siempre puede ser para algo bueno. Se cumple la palabra de Dios que dice que todas las cosas que nos pasan a los que aman a Dios nos ayudan para bien. Aquí Dios va a ver la actitud que tú vas a tomar, si la estás tomando para bien o la estás tomando para renegar. ¿Cuál es el camino que debes de seguir? ¿El renegar, batallar, ignorar? ¿O el de obedecer, humillarte y ser humilde? Y aprobar esas pruebas que Dios te está poniendo para mejorar. Porque es más que para mejorar uno, no es Dios que mejora, es nosotros quien nos quiere mejorar. Entonces podemos ver que la templanza nos llevará a formarnos un gran carácter, con el cual el Señor nos confiará muchas cosas y muchos ministerios. Es por ello que debemos buscar con todo nuestro corazón esta gran virtud. Entonces, aprendiendo los frutos del Espíritu, hermanos,
Vamos a conocer cada día más cuál es la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde y te proteja.